Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer a Alan Carmona, integrante de la asociación Un Salto de Vida, que nos tome esta llamada para darle seguimiento a este tema de la mayor importancia, que es el anuncio que hizo el gobernador Pablo Lemus en el contexto también de la presentación por parte del gobierno federal y de la presidenta Claudia Sheinbaum del Programa Nacional de Generación de Energía Eléctrica, la posibilidad de construir una termoeléctrica en el municipio de Juanacatlán. ¿Cómo se han organizado, cómo han resistido los pueblos del corredor industrial, y también lo que ocurrió el fin de semana con una reunión de ayuntamiento en Juanacatlán? Alan Carmona, gracias por atender esta llamada. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rubén y Jesús. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, para, digamos, ofrecerle toda la información a los radioescuchas, haznos un resumen antes de que nos cuentes qué ocurrió el domingo en esta sesión de ayuntamiento abierto de Juanacatlán. ¿Cuál es el contexto en el que se está llevando a cabo estas protestas? ¿Qué significa y qué riesgos representaría una termoeléctrica allí en Juanacatlán? Bueno, el contexto es la reactivación de un megaproyecto que se anunció originalmente en 2018, que se dio a conocer, digamos, mediáticamente por ahí de 2019, Uh-huh. en el que, bueno, tanto el gobierno del estado, el municipio, por presión política de la población, se posicionaron en contra, ¿no?, de una planta termoeléctrica de ciclo combinado a instalarse en el municipio de Juanacatlán, en la localidad de Rancho Nuevo, de la estancia de Guadalupe. Y bueno, como población nos opusimos a este megaproyecto y a través de una serie de amparos tenemos suspendido el proyecto desde lo de 2020. 2020. Entonces, Uh-huh. hace unas semanas el gobernador Pablo Lemus anunció, como bien decías, después del anuncio del programa de expansión y fortalecimiento del sistema eléctrico nacional del gobierno federal, que muy probablemente se reactivaría el proyecto de la charrería en Juanacatlán. Entonces, bueno, desde esa, pues creo que ya son 3 semanas para acá, pues hemos estado organizándonos, porque pues estamos diciéndole al gobierno federal, al gobierno estatal y al municipio que no puede haber ninguna autorización, ya que existen las suspensiones judiciales que nos favorecen como población, y pues además de toda la serie de impactos y afectaciones que ya existen en la región en caso de que no sea Juanacatlán y sea una de las poblaciones cercanas al corredor industrial del Salto. Exactamente, porque todavía hay ese riesgo, ¿no?, de que digan no es Juanacatlán, pero es en la zona, en esa misma zona. Entonces tienen interpuestos amparos. Ahí también entiendo que por parte del programa de ordenamiento territorial de la área metropolitana de Guadalajara también no recomiendan o no sé si prohíbe explícitamente instalar una planta como una termoeléctrica, y de otro lado también el posicionamiento del gobierno municipal de Juanacatlán. Sí, en cuanto a instrumentos de planeación, el POTMET, el Programa de Ordenamiento Metropolitano, que si bien en Juanacatlán hay muchas restricciones, hay muchas zonas de conservación, de protección y actividades agrícolas sobre todo, Uh-huh. es, es un documento que recupera un instrumento de planeación local que se construyó después de la lucha contra la termoeléctrica, Sí. que es el Programa de Ordenamiento Ecológico Local, y como estaba recién aprobado cuando se empezó a construir el PODMET, pues se vio obligado a reconocer estos candados. El PODMET explícitamente no prohíbe la instalación de la termoeléctrica, porque es una zonificación primaria que se propone. Lo que sí es que no hay una zona en donde estaba previsto para una actividad de alto impacto, que es lo que se necesita. En el que Así sí es. hay un candado explícito es en el Programa de Ordenamiento Ecológico Local, que uno de sus criterios generales, no solo para esta zona, sino para todo el municipio, explícitamente establece que no, se prohíbe la instalación de instalaciones regionales especiales, y dentro de ellas entran las termoeléctricas. Eso. Entonces, bueno, por muy que el municipio y el gobierno del estado quieran promover, o bueno, en este caso el ayuntamiento de Juanacatlán se posicionó públicamente que no lo iba a permitir,
pero en el caso del gobierno federal y del gobierno estatal tendrían que hacer demasiados cambios para que esto ocurriera o violarlos, como también es común que ocurran. Exactamente. Compártanos la información de la sesión de ayuntamiento abierto, creo que así fue, el pasado domingo del ayuntamiento de Juanacatlán, donde ahí la presidenta municipal pues explícitamente dijo que por el momento no tenían información, que ella había solicitado información al gobierno federal, le dijeron que no estaba concretado este proyecto de la termoeléctrica La Charrería, pero que por sí o por no, se comprometían públicamente la presidenta y los regidores a oponerse a ese megaproyecto. ¿Fue así? Sí, bueno, en la primera manifestación a partir de que nos enteramos, se dio un par de días después del anuncio de Pablo Lemus. El 10 de febrero nos protestamos afuera del ayuntamiento para exigir un posicionamiento claro a la presidenta, en donde desde ese entonces dijo que se iba a oponer, se comprometió a generar una una sesión de cabildo pública para tomar una decisión vinculante, ¿no? A partir de una iniciativa que se votara y que en frente del pueblo pues se generara ese compromiso, lo cual no se cumplió y se llevó a cabo una sesión de ayuntamiento de Cabildo el 22 de febrero. El compromiso era realizar el domingo 23, se hace un día antes, en donde no hay un acuerdo formal de Cabildo, sino hay un posicionamiento que es más endeble, pero pues a final de cuentas es un mensaje hacia el gobierno federal y el gobierno estatal de que se van a oponer. No es lo que se pretendía y no es un cumplimiento a la población, pero bueno, ahí está, ¿no? De parte De del acuerdo. ayuntamiento. ¿Qué tal, Alan? Te saluda Jesús Estrada. Una duda con respecto a eso. ¿Van a seguir presionando para que haya un acuerdo tal cual, al menos a nivel de Juanacatlán Municipal, donde se establezca el rechazo a esa termoeléctrica? Y también preguntarte si están convocando más acciones de protesta. Me parece que para el día de mañana hay una convocatoria. Sí, pues bueno, se les va a seguir pidiendo al ayuntamiento que se genere el día domingo. Hicimos nosotros de todos modos, aunque ellos no acudieron como se había acordado en sesión de cabildo, los regidores y regidoras que respaldaron el posicionamiento de la presidenta acudieron a dar, pues, digamos, como la voz, ¿no? Y el posicionamiento ante la población el 23 en la plaza. Estábamos ahí cientos de personas reunidas, y ahí se tomó la decisión bueno, si el ayuntamiento no quería tomar esta decisión, pues sí se le pedía que acompañara a la protesta del día de mañana que convocamos, 28 de febrero, que o sea, digamos, ya estamos escalando, porque esto sabemos que lo está promoviendo, por un lado, el gobierno estatal, que quiere que se reactive el proyecto de la charrería para que siga trayéndose capital industrial a la zona del corredor industrial del Salto, Tlajomulco, Ixtlahuacán, Tonalá, toda esta zona. Y pues estamos exigiéndole que saque las manos del territorio y que no lo oferte. Y también, bueno, en esta exigencia, pues el día de mañana a las 10 en los dos templos, en el templo de Guadalajara, partiremos hacia Palacio de Gobierno. Ahí está prevista una conferencia de prensa a las 10:45, un acto para la entrega de un pliego petitorio que se está elaborando con los pobladores organizados, y se llevará también al Congreso más tarde, como a mediodía. Y pues, bueno, ahí estaremos dando a conocer posicionamientos de otras comunidades también de la región, porque el día de hoy se dio a conocer el gobernador Pablo Lemus dio a conocer en una inauguración de un parque industrial en Tonalá que hay 5 municipios en donde se están realizando los estudios de factibilidad para la instalación de la termoeléctrica. Es decir, ya ahora no solo está No es alerta Juanacatlán. Juanacatlán, sino deberíamos de estar, creo que todos los municipios de la zona sur, principalmente El Salto, Tlajomulco, Ixtlahuacán, Tonalá y Juanacatlán. Creemos que esos son los 5 municipios Claro. porque anunció que sería uso de agua tratada de la planta de tratamiento del Hogados, la que se debería de instalar. Es una energía para la zona industrial, por lo cual debería de estar cerca, y también hay líneas de alta tensión, que es lo que requiere la termoeléctrica para subir la energía, ¿no? Para distribución. Alan, ¿qué reflexión? Te pediré una reflexión como más amplia, porque de lo que está en el fondo de todo esto, es decir, es esta intención supuestamente de los gobiernos que pensar que con solamente atraer inversiones privadas,
llega el progreso y llega el bienestar para las personas, cuando no contemplan, digamos, las externalidades. Para empezar, no contemplan ni la explotación de la mano de obra y de los recursos naturales, ni las externalidades. Justamente sobre esto te quería pedir una reflexión de lo que implica seguir con esta lógica de seguir apostando por el industrialismo en esta zona de Jalisco. Y qué bueno que lo preguntas, Rubén, porque justo es una de las consignas centrales de las protestas que se han derivado en estos días, Uh-huh. porque no solamente es no a la termoeléctrica, sino es basta de industrializar nuestros territorios. Exacto. Como bien dices, el progreso, como nos lo han vendido, el desarrollo, está asociado a sobre todo las actividades productivas. Entre mayor tecnificación para ellos mejor o más progreso, pero eso se ha traducido en enfermedad y muerte. Es decir, siempre cuando hay un progreso para uno, hay una afectación brutal para otros cuantos, ¿no? Es la otra cara de la moneda. En este momento hay un proceso de industrialización del país que está siendo impulsado, pues no solo por el gobierno federal, digamos, él está acatando con esto que anunció la presidenta en enero, el Plan México, Claro. esta redistribución de los corredores industriales o lo que ella llama los polos de bienestar, y que también obedece a un contexto geopolítico mundial en donde la relocalización de capitales y de empresas, principalmente de la industria electrónica, ¿no? Todos los semiconductores que se están anunciando que también se van a impulsar con capital del Estado mexicano, pues están requiriendo otros lugares que no sean China, Asia, para producir y que estén cerca de los mercados de consumo, principalmente Estados Unidos. Entonces eso está obedeciendo de alguna manera este plan, digamos, esta necesidad de reordenamiento del capitalismo mundial, a traer estos capitales acá. Lo está aterrizando la presidenta con el Plan México, a nivel estatal se está aterrizando con instrumentos de planeación como el PODMED, y con otros proyectos de infraestructura energética, en este caso como la termoeléctrica. Y como con este anuncio que hace Pablo Lemus, ¿no? Que como que bien que nos, digamos, comparte esta información de las declaraciones del día de hoy, de que ya abre el abanico, de que probablemente no sea solamente Juanacatlán, sino otros municipios donde pueda llegar. Específicamente, y te lo pregunto porque ya han informado al respecto, me gustaría que compartieran la información, ¿cuáles son los riesgos potenciales de contaminación de enfermedad que genera una termoeléctrica? Bueno, como es gas que le llaman mal llamado gas natural, es gas de origen fósil que se extrae desde su origen, ¿no? Se extrae con una técnica de fracking, de fractura hidráulica, esto en el sur de Estados Unidos, principalmente concretamente Texas. viene de Texas, a través de un gasoducto, Villa de Reyes, Aguascalientes, Guadalajara, que a la hora de la combustión es gas metano junto con otras sustancias, no viene solo, pues se generan ozono principalmente, que es una sustancia que genera mucha afectación, además de ser un gas de efecto invernadero, el metano y el ozono, los daños que generan a la atmósfera. También hay una generación de óxido nitroso que es también dañino para la flora y la fauna, y también que potencia los contaminantes que ya están presentes por las emisiones de la zona industrial. Es decir, no es una suma de una emisión más, sino esto puede generar, porque también hay un cambio en la temperatura, porque todo el tiempo está funcionando, se está está generando combustión, y también hay un cambio en el microclima, se genera una precipitación de lluvia ácida, es lo que constantemente nos dicen los especialistas, lo cual genera afectaciones tanto en las zonas de cultivo como muy probablemente en la zona del bosque de Juanacatlán. Y las descargas seguramente irían al río Santiago sin capacidades de inspección y vigilancia, porque esto pues también es una herencia del neoliberalismo que se preserva y se intensifica con la 4T, el disminuir las capacidades de regulación del Estado mexicano para garantizar estas inversiones. Alan, y de prosperar ese proyecto de la termoeléctrica, eso sería una contradicción incluso con programas gubernamentales como el de supuestamente revivir el río Santiago entonces. Sí, y de hecho el gobierno federal, anunció, por ahí en alguna otra entrevista mencionamos, ¿no?, que se nombró la comisión especial para la restauración del río Lerma Santiago. De hecho, el día sábado van a estar aquí en la preparatoria regional del Salto a las 9:30 de la mañana, inicia el registro. Es un diálogo con la población y van a estar presentes las autoridades federales, y nosotros ya nos lo acordamos en la comunidad, asistir junto con otras poblaciones
a decir, bueno, los planes de remediación son una simulación. Claro. Si por un lado quieren limpiar, entre comillas, que básicamente es generar negocios verdes a partir de la contaminación, que no resuelven de fondo, y por otro lado ustedes están incentivando la contaminación. No puede ser que haya más inversión para contaminar, por ejemplo, una termoeléctrica de 12,000 millones de pesos, y por otro lado, solo para restaurar se están invirtiendo 7,000 millones de parte de la Federación, pero Claro. para todos los estados que atraviesa el río Lerma y el río Santiago. Por eso esta demanda de parar y un alto a la industrialización. Alan, con este riesgo, con este anuncio que hace el gobernador Pablo Lemus de que pueden ser varios municipios los donde se puede ubicar la termoeléctrica, históricamente ha habido una relación muy estrecha entre las comunidades del Salto y Juanacatlán para luchar en contra de la contaminación. ¿Ya hay contacto con colectivos, con pueblos, comunidades de los otros municipios? Sí, pues nosotros estamos organizados desde el Salto, Juanacatlán, como colectivos de las poblaciones, con otros colectivos de la periferia de la ciudad, ¿no? Que estamos aglutinados en la Asamblea eh, de Pueblos en Resistencia de la Cuenca Chapala-Santiago, y que ellos ya están alertas también, están tratando de investigar, generarán presión pues por su cuenta o en conjunto a los municipios para que no se acepte la llegada de esta termoeléctrica, y seguramente estarán el día de mañana dando su palabra. Perfecto. Pero bueno, esperamos que pronto se pueda frenar, porque argumentos recordarán ustedes cuando el gobernador Enrique Alfaro se opuso a la instalación de la charrería en 2019, Uh-huh. no solamente era un tema de salud o un tema de descargas o de extracción de agua, sino su principal argumento fue cumplir con los compromisos en materia de cambio climático, y eso, este gobierno que supuestamente es de continuidad, pues será una exigencia que le hagamos de que no se genere más energía a partir de combustión de origen fósil, ¿no? Y eso nos afecta a la zona metropolitana de Guadalajara como una de las 3 ciudades con mayor afectación, con peor calidad de aire de todo el país, incluso por encima de la Ciudad de México. Eso es. Alan, una última pregunta de mi parte. Hace un momento comentaste del programa de ordenamiento territorial, el POTMET metropolitano, que está en proceso de actualización, pero ha recibido muchas críticas, por cierto, de varios colectivos. Y comentabas que es uno de los instrumentos, digamos, con los que se están tratando de imponer este tipo de proyectos. Comentar tu opinión de esa actualización y si debería frenarse, digamos, tal como viene ocurriendo, como se viene aprobando esa actualización. Sí, desgraciadamente fue agosto, septiembre, entre septiembre y octubre del año pasado, que se autorizó, ¿no? Unas semanas antes de salir del gobierno de Enrique Alfaro, para dejar digamos, como la cama tendida para llegar de todos estos capitales a las zonas de alto impacto que se determinaron en este instrumento de planeación. Nosotros estamos luchando contra eso porque creemos que tiene que cambiar en varios sentidos de fondo estos instrumentos, ¿no? Una es que es un instrumento de carácter metropolitano, que lo que hace es meter la lógica de metropolización de los municipios y pueblos de alrededor de la ciudad, y deja de ordenarse el territorio, digamos, con una visión más pues ecológica, ¿no? Que es su principio. Es decir, no toma en cuenta una visión de cuenca, no toma en cuenta los impactos generados ya por las actividades industriales o agroindustriales a lo largo de décadas, no considera los sitios de, digamos, de importancia ecológica, aunque los enuncia, pero también los devasta al mismo tiempo, y creemos que esto debe cambiar drásticamente, bajo una perspectiva tanto de derechos humanos, de reparación integral del daño, de restauración ecológica y de freno a las actividades contaminantes que nos han generado este desastre, tanto lo industrial como lo inmobiliario, como lo agroindustrial, Así que se es. le da prioridad en este instrumento, y no cumple con los objetivos que se estableció el IMEPLAN desde 2016 con el primer POTMET. Entonces, bueno, hay que seguir peleando contra esto, pero también la gente de la ciudad de Guadalajara debe de sumarse a estas luchas, que no son específicamente para los pueblos de alrededor, Por son supuesto. luchas para permitir la habitabilidad y la comodidad de mucha gente de la ciudad, sobre todo en zonas privilegiadas. Por lo tanto, creemos que es una lucha de toda la región para cambiar este modelo de progreso, desarrollo basado en la industria, pero sobre todo en el despojo y la explotación de la naturaleza y de nuestros pueblos. Así es.
Alan Carmona, muchísimas gracias por atender esta llamada y por supuesto vamos a seguir en contacto con ustedes más adelante para saber, por ejemplo, qué ocurre mañana en la manifestación, su pliego petitorio, y luego el fin de semana con autoridades federales, de tal manera que si nos permite la próxima semana seguimos en contacto con ustedes. Claro que sí, seguimos y preparamos ahí la información. Les esperamos con gusto también a seguir la cobertura de la manifestación de mañana y que recuerde el auditorio que es mañana a las 10 de la mañana. Partimos de los dos templos rumbo a Palacio de Gobierno para exigir un no a la termoeléctrica y un alto a la industrialización de nuestra cuenca. Claro que sí. Muchas gracias, Alan Carmona. Hasta pronto. Hasta luego. Buenas tardes. El colectivo Un Salto de Vida. Nos vamos a la pausa para regresar y cerrar el programa de esta tarde.